Buenas tardes, les hablaré de situaciones de cuidado de enfermería en el contexto clínico. Mi docente asesor es Vivian Joana Takuma Bautista, presentado por Alexander Muñoz Ibarra. En los datos tenemos paciente de sexo masculino de 28 años de edad proveniente del municipio de Pitalito, Huila, dedicado a la agricultura. Paciente ingresa el 21 de julio de 2020. Paciente con adenocarcinoma de recto y sigmoide con cuadro clínico de 15 días de evolución consistente a dolor tipo cólico asociado a edema y protrusión de asa por ostomía. Paciente con manejo quimioterapéutico portador de colostomía, quien a la segunda sesión del tratamiento presenta protrusión de la misma con presencia de edema y en la mucosa parches violáceos sin necrosis. El paciente es valorado por la especialidad de gastrooncología en el servicio de urgencias adultos, quien indica paciente cursando con prolapso de ostomía de 15 centímetros con hipoperfusión y le indica el siguiente plan de manejo: hospitalizar, dieta normal, solicitud de paraclínicos, perfil hepático y la solicitud de imágenes diagnósticas. En los antecedentes personales tenemos médicos adenocarcinoma de colon bien diferenciado, quirúrgicos, colostomía en asa del colon transverso vía laparoscópica más herniorrafia umbilical. Farmacológicos, quimioterapia, familiares, no refiere, tóxicos, consumo de alcohol casual. Para la valoración por la especialidad de gastrooncología fue necesario los antecedentes de las imágenes diagnósticas realizadas en meses anteriores. El 21 de mayo le realizaron la gammagrafía ósea, la cual fue negativa para metástasis ósea. El 22 de mayo le realizan el TAC de abdomen, donde se puede evidenciar masa en colon sigmoide, comprometiendo la pared posterior de la vejiga. El 26 de mayo le realizan la colonoscopia total, esto donde a partir de los 7 centímetros se observa lesión tumoral de aspecto velloso ocupando el 100% de la circunferencia y se extiende hasta los 25 centímetros, y posterior a esto se toma la biopsia para su debida estadificación del tumor. Posteriormente, el paciente es trasladado al servicio de quinto piso y es manejado por clínica de heridas. Después, el paciente tiene valoración preanestésica al procedimiento debido a la complicación que tiene de la colostomía y por la presencia del tumor que tiene en el recto, y este aún sigue avanzando y causándole complicaciones a su estado de salud. Entonces, en la valoración preanestésica, entonces paciente con una tensión arterial de 105 sobre 70 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 18 respiraciones por minuto, una temperatura de 36.8 grados centígrados, paciente alerta, orientado, ruidos cardíacos rítmicos, sin soplos, sin ruidos sobreagregados, en abdomen blando, depresible, con presencia de colostomía en fosa ilíaca izquierda, funcional, sin signos de necrosis, perdón. Entonces, para esta valoración, entonces el especialista determina el procedimiento a seguir es la rectosigmoidoscopia. El, el Él le explica cuál va a ser el procedimiento, la técnica que se va a utilizar y cuáles son los riesgos y complicaciones que pueden pasar durante el procedimiento. El plan de manejo es programar procedimiento, ayuno de 8 horas previo al procedimiento,
Suspender enoxaparina 12 horas antes del procedimiento. Posteriormente, el paciente vuelve a tener otra valoración preanestésica explicándole nuevamente cuál va a ser el procedimiento, cuáles son las complicaciones y los riesgos que se pueden presentar durante el procedimiento. Para el día 30, el paciente le realizan la rectosigmoidoscopia, donde se explora observando lesiones tumoral que se inicia a los 7.5 centímetros del reborde anal y en el tracto rectal, esfínter normotónico recto de paredes lisas. Entonces, y aquí es donde el especialista de gastrooncología determina la conducta a seguir, la cual es que se programará la resección anterior baja de recto y la remodelación de la colostomía. El día 3 de agosto, el paciente ingresa al quirófano para la resección anterior baja de recto y remodelación de colostomía. El anestesiólogo le explica los riesgos, las complicaciones y el procedimiento al cual le van a realizar. Perdón. El paciente, entonces aquí le hacen firmar el consentimiento informado al paciente y le hacen la preparación. La cirugía, esto se realiza, resección anterior de recto, por laparotomía más resección de colon más ileostomía derivativa por cáncer de recto locorregionalmente avanzado. En sala de recuperación es un procedimiento sin complicaciones. El paciente está con monitoría continua de signos vitales. El paciente tiene o le dejaron, perdón, le dejaron un catéter peridural para el manejo del dolor. También tiene una sonda vesical conectada a Cistoflow. Cabe mencionar que al paciente le hicieron una reserva de 3 unidades de hemocomponentes en caso de ser necesario. El paciente después es trasladado al servicio de quinto piso. Entonces, el 4 de agosto, eso fue manejado por la especialidad de anestesiología para el manejo del dolor. Al paciente le dejaron bupivacaína a 0,1% a 6 cc hora. El paciente estuvo en compañía con su cuidador. El paciente pudo dormir. El paciente con una escala de EVA 2/10, siendo un dolor modulado. Paciente con catéter peridural en L1, L2, esto quien presenta parestesias en miembro inferior izquierdo. Y el plan de manejo sería dipirona 2 gramos endovenosos cada 8 horas. También tenemos la morfina para manejo de rescate si el paciente llega a presentar una escala de EVA 8/10, siendo un dolor muy crónico. El 5 de agosto el paciente es valorado por gastrooncología, quien manifiesta que tiene deseos de deambular, pero también presenta signos leves de bloqueo de motor, por lo que el grupo tratante de gastrooncología recomienda el retiro del catéter, por lo que entonces el paciente nuevamente es valorado
por anestesiología. Entonces, ellos atienden la recomendación que le hace la otra especialidad y le hacen el retiro de este catéter. Entonces, para esto, al paciente le explican cuál va a ser el procedimiento y cierran interconsulta por la especialidad de anestesiología. El día 6, en su tercer día de posoperatorio de resección anterior baja de recto, ileostomía en buen estado funcionando. El paciente refiere sentirse mejor, se encuentra en buen estado general, afebril, tórax normal, abdomen blando, no signos de irritación perianal, herida quirúrgica cubierta, sin signos de sangrado activo, ileostomía funcionando, funcionando vitalmente. El plan de manejo dejan dieta blanda y retirar la, retirar la sonda vesical. Bueno, entonces, va a ser un pequeño recuento. Entonces, el paciente ingresa por la protrusión de la ostomía, presentando edema y dolor. Además, el paciente tardó 14 días en que le realizaran el procedimiento de la resección baja del recto y la remodelación de la colostomía. Fue importante los cuidados de enfermería, tanto en los cuidados de la colostomía como en la ileostomía. También fue fundamental el seguimiento que se le hizo a estas. Dentro del tratamiento farmacológico tenemos la dipirona, que es un analgésico y un antipirético, que se ha indicado para el dolor agudo postoperatorio. Dentro de los cuidados de enfermería tenemos monitorizar los signos vitales, administrar el medicamento por vía intravenosa lentamente, porque esta puede causar hipotensión, y tener precaución con las alergias que puede causar. Continuamos con la enoxaparina, que fue la que se le administró al paciente como medio de profilaxis y prevención para la formación de trombos. Entonces la enoxaparina pues es una heparina de bajo peso molecular que está indicada para la prevención de la coagulación en pacientes en reposo y para el tratamiento de trombosis venosa profunda establecida. Los cuidados de enfermería son vigilar el sitio de punción, no administrar en zonas con equimosis, vigilar si hay sangrado, urticaria y prurito. El metronidazol, para al paciente se le administró metronidazol después del procedimiento quirúrgico para la prevención de riesgos de infección. Está indicado para las infecciones de piel, tratamiento de infecciones bacterianas por anaerobios. Los cuidados de enfermería, administrar después de las comidas y vigilar que tenga un protector de la mucosa gástrica. Tenemos la bupivacaína, la cual fue para el manejo del dolor del paciente. Esto está indicada para el manejo del dolor. Los cuidados de enfermería, monitorización de los signos vitales, valoración de la escala EVA, valoración del bloqueo motor y sensitivo y vigilar la diuresis. La morfina, que la morfina en caso de que el paciente tuviera una escala EVA de 8 sobre 10, entonces esta entraría para el rescate y manejo del dolor crónico. Entonces este es un analgésico opiáceo que está indicado para dolor intenso, dolor del postoperatorio y dolor crónico. En los cuidados de enfermería, administrar lentamente por vía venosa
valoración del estado de conciencia, evitar síndrome de abstinencia, por lo tanto hay que realizar el destete muy lentamente, control de líquidos administrados y eliminados y precaución de los medicamentos depresores del sistema nervioso central. Entonces, en el control de medicamentos, entonces tenemos el metronidazol, que es cada 8 horas, la heparina de bajo peso molecular, son 30 miligramos día, y tenemos la dipirona cada 8 horas. Entonces, recordemos que el adenocarcinoma de recto y sigmoide es la proliferación anormal de las células que forman las glándulas que produce el moco para lubricar el interior del colon y el recto. Los factores de riesgo: tener antecedentes familiares de cáncer de colon, pólipos o enfermedad del intestino como colitis ulcerante, entre otras. Dieta con alto contenido de grasa y bajo contenido de fibra, consumo de alcohol, sobrepeso u obesidad. Las complicaciones asociadas al paciente en relación a la enfermedad actual que presenta es que, debido al grado de avance del tumor y la estadificación T4-VN2-BM1, la cual ha logrado crecer hacia otros tejidos adyacentes, propagándose a 4 o más ganglios linfáticos, produciendo metástasis a distancia. Entonces, esto quiere decir que las complicaciones a futuro por las que tendrá el paciente, ya que hubo una metástasis del tumor, entonces puede presentarse fístulas, puede haber una pérdida de peso, y esto conlleva a un deterioro del estado de salud del paciente. Posiblemente otras complicaciones asociadas a la enfermedad del paciente es que, a pesar de que le hagan el tratamiento de la quimioterapia, posiblemente tenga nuevamente el prolapso de la misma, ya que anteriormente solamente en la segunda sesión presentó esta complicación. Entonces es posiblemente que vuelva a presentar este mismo. Entonces, como, como el tumor ha alcanzado a diseminarse por por un órgano adyacente, entonces esto va a contribuir a que este se propague más rápidamente, y así logrando deteriorar el estado de salud del paciente. Otra complicación pues tiene que ver ya con la parte intestinal. Puede haber, debido a la cercanía con la vejiga, y esta puede, como ya comprometió el tumor la pared posterior de la vejiga, entonces puede comprometer también todo lo que está a su alrededor. En el plan de atención de enfermería tenemos incontinencia fecal relacionado con ausencia del control del esfínter rectal, evidenciado por incapacidad para reconocer la urgencia de defecar. El NOC, eliminación intestinal. Los cuidados de la intervención sería cuidados de la incontinencia intestinal. ¿Por qué escogí este plan de acción? Como al paciente se le realizó una resección baja del recto, entonces va a tener una pérdida pues obviamente una pérdida del control del esfínter, entonces esto no va a ser capaz, o su función ha sido cambiada hacia otra parte anatómicamente. Dentro de las actividades tenemos instruir al paciente de alimentos que debe comer en el día según corresponda, vigilar la piel perianal por si se desarrollan úlceras por presión o infecciones, lavar la zona perianal con jabón y agua. Otra intervención: control intestinal. Actividades: monitorizar los signos y síntomas de diarrea, estreñimiento e impactación fecal, monitorizar las defecaciones incluyendo la frecuencia, consistencia,
forma, volumen y color según corresponda, informar si hay disminución de los sonidos intestinales. Y la, y la última sería cuidados de la ostomía, vigilar posibles complicaciones postoperatorias como separación mucocutánea, instruir al paciente y o a familiar sobre los cuidados de la ostomía en su rutina diaria, instruir al paciente y o cuidador cómo monitorizar la presencia de posibles complicaciones. El otro diagnóstico, riesgo de infección relacionado con aumento a la exposición a agentes patógenos debido a que el paciente estuvo 14 días, 14 días con el prolapso del estómago, y esto puede ser un factor de riesgo para que se pudo haberse tenido una infección. Entonces, dentro del NOC tenemos control del riesgo, una de las intervenciones, protección contra las infecciones, actividades, observar los signos y síntomas de infección sistémica y localizada, inspeccionar la existencia de enrojecimiento, color extremo en la piel y las membranas mucosas, instruir al paciente y o familia acerca de los signos y síntomas de infección y cuando debe informar al profesional de salud. Entonces, entonces la siguiente actividad es identificación del riesgo. Como actividades tenemos identificar el riesgo biológicos, ambientales y conductuales, así como sus relaciones interrelacionales, instruir sobre los factores de riesgo, planificar la reducción del mismo, considerar los criterios útiles para priorizar estrategias de reducción de riesgos. Otro plan de atención, desequilibrio nutricional relacionado con limitación intestinal para absorber nutrientes suficientes, evidenciado por heces líquidas, pues como al paciente se le hizo el procedimiento de la remodelación de la ileostomía, entonces recordemos que este tipo de heces son líquidas o semilíquidas y además que él ya no va a tener el mismo proceso de absorción de los nutrientes, entonces va a tener una pérdida de los mismos, entonces por eso escogí ese diagnóstico. Como NOG, eliminación intestinal, como intervención, manejo de la nutrición, actividades, determinar el estado nutricional del paciente y su capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales, instruir pacientes sobre las necesidades nutricionales y ajustar la dieta según sea necesario. Y monitorización nutricional, actividades, monitorizar las medidas antropométricas del paciente, ya que este puede tener una pérdida de peso, vigilar las tendencias de pérdida y ganancia de peso, solicitar la valoración por nutricionista. El siguiente el siguiente plan que escogí fue dolor agudo relacionado con complicaciones con el procedimiento quirúrgico e iniciado por verbalización del paciente, dolor abdominal. Como el paciente está a cirugía, después de su posoperatorio, la escala de EVA fue 2/10 o 3/10, entonces por eso escogí este dolor agudo para ser manejado. Entonces, manejo del dolor, administración de analgésicos, entre las actividades tenemos valoración del dolor por medio de la escala Alicia, que es la escala EVA, mejorar las condiciones ambientales para facilitar el descanso, sueño, luz, ruido, posición y movimientos que puedan influir en la respuesta del paciente sobre el dolor. En las otras actividades, administración de los medicamentos analgésicos, aplicando los 10 correctos prescritos por el médico. En el seguimiento del paciente, pues entonces el paciente tuvo egreso el 10 de agosto de 2020. Esto se procede a contactar con el usuario mediante una llamada el día 18 de agosto. Al paciente, cuando se le hizo la llamada, se le aplicó el consentimiento informado, el cual tiene como propósito obtener el consentimiento para la grabación de la llamada y las siguientes que provengan
del número de celular en los siguientes días. Entonces, posteriormente se procedió a la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, donde se pudo encontrar que los patrones alterados es el patrón de autopercepción y autoconcepto y el patrón de eliminación. Bueno, el patrón de la autopercepción y autoconcepto se encontró alterado debido a que el paciente tiene un desagrado de la imagen corporal donde se veía afectado por la presencia de la ileostomía y cómo ésta de alguna manera contribuye a que no tenga una vida social adecuada. Por lo contrario, que ésta haga esto, lo ha alejado un poco de sus amigos y de sus familiares. En cuanto al patrón de la eliminación, eso se identificó alterado debido a que la presencia de la ileostomía y la frecuencia de las heces son 4 veces al día, son heces líquidas de color y olor característico. Y además a esto se pudo hallar que el paciente tiene una frecuencia de emisiones 2 veces al día, 2 veces o en ocasiones una sola vez al día. Entonces lo que se puede relacionar que el paciente puede tener un desequilibrio electrolítico debido a a la ileostomía. Entonces, debido a lo que se identificó en la valoración de los patrones funcionales, se realizaron las siguientes 3 intervenciones, que son las que tienen que ver con los cuidados de la ileostomía y la alimentación, actividad física y autoimagen. Cabe mencionar que para esta realización de este seguimiento, el paciente tuvimos dificultades en cuanto a un establecimiento de un horario debido a que el paciente 1 se me hacía negar o yo llamaba hasta 10 veces en el día o 15 veces y el paciente nunca contestaba. Entonces eso fue una de las dificultades en el seguimiento. Posteriormente se realizó una compra de datos para el paciente para poder realizar estas intervenciones mediante la aplicación de WhatsApp por videollamada. Pero esto no se realizó la compra, pero se tuvo problemas de conexión, no sé qué pasó, pero esto nunca se pudo conectar a la videollamada. Como conclusiones, se logró la captación del paciente a pesar de las dificultades que se presentaron durante el seguimiento llevando a cabo las estrategias identificadas con la valoración de Marjorie Gordon, las cuales se desarrollaron por vía telefónica y de esta manera se fortaleció y se mejoró el nivel de conocimiento relacionado con el estado actual de la enfermedad y encaminados a los diferentes cuidados que debe tener en cuenta en su diario vivir, así como contribuyendo a la aplicación correcta de dichos cuidados, tanto en la ileostomía como una dieta balanceada y la actividad física, donde el paciente fue receptivo con la información brindada. El plan de atención que, que se realizó después del egreso es el riesgo de desequilibrio electrolítico relacionado con pérdida de líquidos, el NOC, equilibrio electrolítico, en la intervención NIC, monitorización de electrolíticos, actividades, vigilar el nivel sérico de electrolitos, identificar las posibles causas de desequilibrio electrolítico, proporcionar una dieta adecuada al desequilibrio del paciente, alimentos ricos en potasios o bajos en sodio.
Esto, entonces, pues el paciente, debido a la ileostomía y a la frecuencia de, de las heces, que eran 4 veces al día, que tenía eliminación de estas, entonces, y eran líquidas, entonces el desequilibrio electrolítico o el riesgo que tiene es muy alto. Tenemos otro NIC, manejo de líquidos, actividades, realizar un registro preciso de entradas y salidas, vigilar el estado de hidratación, instruir al paciente y o familia sobre modificación dietéticas específicas. Otro PAI es el deterioro de la eliminación urinaria relacionado con disminución de la frecuencia en la micción evidenciado por expresa consumir muy poca agua. Entonces, eso en el NOC, eliminación urinaria. Entonces, este diagnóstico, esto lo, lo escogí debido a tanto a la ileostomía como a la poca frecuencia del consumo de agua, ya que el paciente orina 1 o 2 veces al día y también se asocia a la eliminación por la ileostomía, que es muy constante y que es muy líquida. Entonces no hay un retorno hacia la vejiga y que haga todo su proceso. En el NIC, manejo de la eliminación urinaria, actividades, monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la frecuencia, consistencia, olor, volumen y color, identificar los valores que contribuyen a episodios de incontinencia, observar los signos y síntomas de retención urinaria, monitorización de líquidos, determinar la cantidad y tipo de ingesta de líquidos y hábitos de evacuación, determinar si el paciente presenta sed o síntomas de alteración de los líquidos, identificar posibles factores de riesgo de desequilibrio de líquidos. Otro diagnóstico que escogí, que fue el trastorno de la imagen corporal relacionado con alteración de la percepción corporal evidenciado por expresa cambio en el estilo de vida. Entonces, de acuerdo a la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, se pudo evidenciar que el paciente tiene un trastorno en el autoconcepto. Entonces, en el NOC, imagen corporal, en el NIC, potenciación de la autoestima, actividades, abstenerse de realizar críticas negativas, ayudar a la identificación, a identificar efectos importantes de su cultura, raza, religión en la autoestima, ayudar al paciente a encontrar la autoaceptación. Otra NIC, mejora de la imagen corporal. Actividades, ayudar al paciente a comentar los cambios causados por la enfermedad o cirugía, observar si el paciente puede mirar la parte corporal que ha sufrido el cambio y determinar las percepciones del paciente y la familia sobre la alteración de la imagen corporal frente a la realidad. Gracias por su atención. Si tienen dudas o preguntas, muchas gracias.